De la religión del todo a la secta del todos. En el último siglo, 5 generaciones de comunistas han vivido la experiencia del partido y muchos han querido explicarla a los demás y explicárselas ellos mismos. Sin embargo, sus reflexiones han caído en un vacío cuidadosamente ocupado por los comunistas. Y es que la vieja frase de La Salle, repetida por Lenin, el partido se fortalece depurándose, no solo rige hacia adentro, sino hacia afuera. El caso de Podemos, último avatar de la secta leninista, bueno, esto es absolutamente falso. La organización política Podemos es mayoritariamente una confluencia de sectores de todo tipo menos leninistas, ¿no? Hay troquistas, anarquistas, movimentistas, antipartido, bueno, mil yerbas, pero los leninistas justamente son una excepción, ¿no? Si es que hay alguno. Ilustra esta forma de actuar perfectamente. A los disidentes de dentro se los depura y margina. Otra cosa absolutamente falsa. A los críticos de fuera se les injuria en internet y en las mismas cortes con la complacencia de unos políticos necios que solo ven abusos en la libertad de expresión. Bueno, si hay algo que no tiene el Partido Comunista es ningún país prácticamente una presencia, digamos, muy importante en internet que le permita injuriar, ¿no? a aquellos que lo critican por fuera del partido, y muchísimo menos, como dice este señor converso, miserable converso, Los Santos, ir a las cortes, ¿no? Acudir a la justicia. Es algo que está absolutamente vedado el Partido Comunista de todos los países del mundo, no puede, no tiene los recursos económicos, y por más que los tuviera, perdería, ¿no? Porque ya sabemos que en todo el mundo rige el anticomunismo del cual el señor Los Santos predica, forma parte, ¿no? Activamente. Continuamos. Que solo ven abusos en la libertad de expresión de haters o dirigentes, en lo que es una deliberada, tradicional, probada y eficaz política de exterminio moral de los enemigos que, para un verdadero leninista, son sencillamente todos. Bueno, no, señor Los Santos, los enemigos de los leninistas son tan solo los más miserables, reaccionarios, imperialistas de cada uno de nuestros países y sus lacayos como usted, que actúan en forma abierta a favor de la contrarrevolución. Como explicó el camarada Lenin, los enemigos de la dictadura del proletariado son una ínfima minoría de la población. Podemos hablar de 1 en 100.000 prácticamente, ¿no? O sea, es 1 dividido 100.000. Así que eso está muy lejos de el todos. Lo que debe suceder, la confusión mental del señor Federico Jiménez Los Santos, debe ser que como él se identifica como un reaccionario, como demostró en la dedicatoria de este libro, y sus contactos políticos, ideológicos y sociales, en su gran mayoría deben pertenecer a este sector social y político, es lógico que por una cuestión de camaradería se sienta tocado cuando tocan a alguno de ese colectivo, ¿no? Que para el señor Los Santos es un todos, al cual dedica su vida como escritor, como intelectual, ideólogo de este sector, repito, ínfimo de la población mundial. Boris Zouvarin, hombre clave en el gran éxito del bolchevismo que ha sido y es la conquista de París como centro de la propaganda comunista, fundador del Partido Comunista Francés
y que conoció personalmente a Lenin antes de convertirse en uno de los grandes anticomunistas de la historia, expresó así su propia experiencia. Bueno, acá tenemos a un tal Sougarín, que al igual que el señor Los Santos, es otro converso. Y tiene la rabia, dice aquí, ¿no? Él mismo lo dice, unos grandes anticomunistas de la historia, como el señor Los Santos y como tantos otros conversos. Los bolcheviques han heredado esta concepción, la del terrorismo del hombre nuevo, que teorizaron Nechayev, Bakunin y Chernyshevsky, retrató Dostoyevsky en Los demonios y asumió Lenin. Como decía entonces, esta concepción del hombre nuevo. Bueno, adaptándola a sus necesidades y a su época. Para ellos el mundo se divide en dos: el partido y los demás. Ser expulsado del partido equivale a ser arrojado del planeta. Bueno, eso es absolutamente falso. Recordemos el glorioso primer gobierno de comisarios del pueblo tras la insurrección de octubre de 1917, que fue una alianza con el partido eserista, es decir, el partido representante de la pequeña y mediana burguesía del campo, más precisamente su sector de izquierda, y que estaba muy lejos de pertenecer al partido. Pero ese es el espíritu leninista de proponer, sostener, instaurar y fomentar el dominio político de la dictadura del proletariado, que es la más amplia alianza de clases y capas sociales para instaurar el socialismo en nuestros países. Sigue con sus falacias, con sus mentiras, prácticamente una por párrafo. Continuamos. Para permanecer en su seno están dispuestos a todas las bajezas, de acuerdo con su moral amoral, dispuestos a envilecerse, a darse golpes de pecho en público con reservas mentales, a delatarse mutuamente, a jurar obediencia y sumisión frente a cadáver, sin perjuicio de reanudar sus maquinaciones tan pronto como les sea posible. Bueno, acá evidentemente debe tener una confusión mental el señor Los Santos, porque prácticamente se estaba autoescribiendo, ¿no? Dice, dispuestos a todas las bajezas. Bueno, eso se debe referir a sus amigotes, ¿no? El hombre nuevo del comunismo está tomado evidentemente del hombre nuevo del cristianismo. Bueno, absolutamente falso, no tiene nada que ver con lo que está diciendo el Señor. Justamente una de las enseñanzas de los mayores aportes de Lenin fue que no existe el tal hombre nuevo. Eso fue algo que trató luego el Che Guevara, sino que el socialismo se tiene que construir a partir de los hombres y mujeres de carne y hueso que viven en este sistema bestial llamado capitalismo. Por eso tantos cristianos y judíos, cuya conciencia de culpa proviene de un airado Jehová o del pecado original, que es el origen de clase burgués o pequeño burgués de sus militantes, se sienten teológicamente en casa al avistar el paraíso social, el comunismo. Hay que sacrificarse, hacer penitencia para merecerlo, pero el partido tiene una ventaja sobre el evangelio: obliga a hacer penitencia a los demás. Este aspecto, a la vez expiatorio y coercitivo, masoquista y sádico, otorga un aura especial al militante, la de los inquisidores y los monjes guerreros. Por Dios, qué manera de decir estupidez. Continúo. Que pueden ser también procesados por herejes o caer víctimas de los infieles, pero cuya salvación personal está asegurada por la lucha para la eternidad. Bueno, nosotros no creemos en nada eterno. Lamento informarle, señor Los Santos, uno de los principios de la dialéctica materialista, es decir, la ciencia del marxismo y la ciencia de la revolución en manos del proletariado, es que todo se mueve, todo está en permanente cambio, nada es eterno.
Por tal motivo mal podemos luchar por algo eterno si no creemos en la eternidad, Señor, los santos. El comunismo es un monoteísmo y no admite otro Dios que él mismo. Stalin lo explica hablando de su personaje histórico favorito, Iván el Terrible. Bueno, el comunismo no es una religión, Señor, los santos. Continúo. Uno de sus errores fue infravalorar a una de las 5 grandes familias feudales. Si hubiera aniquilado a esas 5 familias, no se habrían producido los años turbulentos, pero Iván el Terrible podía ejecutar a alguien y perder luego mucho tiempo arrepintiéndose y rezando. En este sentido, Dios le supuso un estorbo. Tenía que haber actuado con más decisión todavía. Por eso, en la hagiografía que le encargó a Eisenstein y por la que le otorgó el premio Stalin, es decir, la medalla de sí mismo, Iván siempre está preocupado en exceso por una conciencia que no se distingue de la locura y que dificulta el ejercicio implacable de la razón de Estado. El problema de la moral individual, sempiterno estorbo del uno para el todos, el partido, lo resuelve en su brutal estilo Lenin en el discurso de 1919 de las Juventudes Comunistas. No creemos en la moralidad eterna y denunciamos lo ilusorio de los cuentos de hadas sobre la moralidad. Volkogonov, 1996. Sí, por supuesto. Consideramos que, como decía anteriormente, la ciencia del marxismo explica que no hay nada eterno. Eso incluye, por supuesto, la moralidad. No creemos que la moralidad burguesa actual predominante sea la moralidad que van a tener las futuras generaciones luego de instaurar el socialismo. Muy por el contrario, la moralidad del futuro será una moralidad muchísimo más humana y desarrollada. O sea, que la moralidad era lo que él, Lenin, luego Stalin y hasta Gorbachev decidieran en el Kremlin. No, señor, la moralidad, según Lenin y Stalin, no Gorbachev, por supuesto, porque es un traidor y renegado, pero la moralidad de Lenin y Stalin era, como ellos explicaron, la moral de las clases dominantes. Lamentablemente, en el capitalismo, las clases poseedoras son las que establecen lo que está bien y lo que está mal en el terreno moral. Por eso la rebelión de los obreros de Kronstadt en favor del poder de los soviets, ensalzada por Lenin y Trotsky, fue 3 años después masacrada por Trotsky y Lenin por el delito de pedir lo mismo a quienes ya solo debían obediencia. No, señor, la rebelión del Kronstadt fue aplastada, ya que fue un intento contrarrevolucionario. Los mencheviques y socialistas revolucionarios alzados contra el poder soviético habían logrado convencer a un grupo importante de marinos de esa base y por lo tanto fueron reprimidos por Trotsky, que en ese entonces era el jefe del Ejército Rojo.